Hoy vamos a hablar de un conflicto que fue, en muchos sentidos, el prólogo de una guerra mundial. Y lo curioso es que lo vamos a hacer fijándonos en una sola imagen, pero una imagen muy, muy potente. Mirad bien esta imagen. Nos vamos a 1937. ¿Qué vemos? Pues dos puños enormes, uno de ellos con la esvástica nazi, a punto de aplastar un mapa de Europa. Es una imagen brutal. Y justo al lado, como suspendida, una pregunta directa, sin rodeos. ¿Y qué pregunta es esa? Pues dice, ¿qué estás haciendo para evitar esto? Así, tal cual. Es una pregunta que es casi una súplica, un grito de ayuda lanzado al mundo entero. Y lo más curioso, está escrito en un idioma que casi nadie esperaría encontrar en un cartel de guerra. Bueno, pues vamos a desgranar este cartel a ver qué nos cuenta y, sobre todo, por qué se hizo. Resulta que el idioma es el esperanto. ¿Y por qué esperanto? Pues pensadlo un momento, no es casualidad. El esperanto se creó como una lengua universal para fomentar la paz, el entendimiento, justo lo contrario de lo que estaba pasando. Así que usarlo era una declaración de intenciones, una forma de decir, ojo, esto no es un problema solo de España, esto es una amenaza global, el fascismo internacional, y necesitamos que todo el mundo lo entienda. Entonces, si juntamos las piezas, ¿quién lo hizo? El Comisariado de Propaganda de la Generalitat de Cataluña, o sea, el gobierno republicano. ¿Para quién? Para el mundo entero, especialmente para simpatizantes internacionales. El objetivo era clarísimo, movilizar a la opinión pública. Querían dejar claro que lo que pasaba en España no era una simple guerra civil, sino la primera batalla de una guerra mucho mayor contra el fascismo. Claro, para captar de verdad la urgencia de ese mensaje, tenemos que hacer zoom hacia afuera, alejarnos un poco y ver cómo estaba el patio en la Europa de los años 30. Es que la Guerra Civil Española no apareció de la noche a la mañana. Nació en una Europa que era un auténtico polvorín. El totalitarismo estaba creciendo a una velocidad de vértigo. En 1922, Mussolini llega al poder en Italia. Y en 1933 pasa lo que pasa en Alemania, Hitler y los nazis. El ambiente estaba muy, muy cargado. Exacto. Como dice esta cita, España se convirtió en un escenario para la confrontación ideológica. Y es que fue eso, literalmente, un campo de batalla donde chocaron de frente el fascismo, la democracia y el comunismo. Era el aperitivo de lo que estaba por venir a escala global. ¿Y qué hicieron las grandes democracias como Gran Bretaña o Francia? Pues digamos que optaron por la prudencia, o por mirar para otro lado según se vea. Crearon el famoso Comité de No Intervención. La idea, sobre el papel, era buena. Nadie se mete, que no se extienda el conflicto. El problema es que, como veremos, la realidad fue otra cosa. Porque a pesar de ese supuesto acuerdo, lo que pasó en España fue que se convirtió en una guerra mundial a pequeña escala, una guerra proxy, como se dice ahora. Sí, eso de la no intervención duró un suspiro, se convirtió en papel mojado enseguida. Por un lado teníamos a la Alemania nazi y a la Italia fascista metiendo armas, tropas y todo tipo de ayuda al bando de Franco. Y por el otro lado, apoyando a la República, estaban la Unión Soviética, México y un fenómeno increíble, las brigadas internacionales. Y ojo, que no hablamos de una ayudita simbólica. Para nada. Alemania, por ejemplo, envió a su famosa Legión Cóndor y básicamente usó España como su campo de entrenamiento particular para probar los bombardeos aéreos que luego sembrarían el terror en Europa. Italia mandó a miles y miles de soldados. La URSS envió asesores y armas, pagadas, eso sí, con el oro de España. Y luego están los 60.000 voluntarios de las brigadas internacionales, gente de más de 60 países que vino a luchar contra el fascismo. En resumen, España se convirtió en el laboratorio de la Segunda Guerra Mundial. Y todo este experimento bélico internacional, claro, tuvo un coste humano terrible para la gente de aquí, para los españoles. Hablamos de cifras que marean. Se calcula que murieron alrededor de 500.000 de personas. ¡500.000! Ya sea en combate o por la brutal represión que vino justo después. Y a esa cifra hay que sumarle otra, igual de terrible. Otro 500.000 de personas tuvo que huir al exilio. Fue una sangría demográfica y sobre todo una fuga de cerebros brutal para el país. Y mirad este dato, que es tremendo. El 60% de maestros y profesores o fueron ejecutados o tuvieron que dejar su trabajo. Esto fue un golpe mortal, no solo a la educación, sino a todo un proyecto de modernización del país que se había impulsado en los años de la República. Y claro, la economía pues quedó hecha añicos, un país en ruinas. Tardaría décadas, hasta bien entrados los años 60, en recuperar los niveles de producción que tenía antes de la guerra. Y para la gente de a pie, esto significó años y años de cartillas de racionamiento, de hambre y de miseria. Porque la guerra terminó en abril de 1939, pero no llegó la paz. Lo que llegó fue la victoria de un bando,
y el inicio de una dictadura larguísima y aislada del mundo, la del general Franco. Y el final de la guerra en España empalmó directamente con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí se da una paradoja increíble. Por un lado, el régimen de Franco, simpatizante de Hitler, envió una división de voluntarios, la División Azul, a luchar junto a los nazis en Rusia. Pero por otro lado, miles de republicanos que habían huido a Francia se convirtieron en piezas clave de la resistencia francesa contra esos mismos nazis. Cuando los aliados ganaron la guerra, lógicamente le pasaron factura a Franco por sus amistades, y España se quedó sola. Y fue un aislamiento muy largo. España se quedó fuera de las ayudas del Plan Marshall que reconstruyeron Europa. El régimen se metió en una burbuja, con una política económica llamada autarquía, que básicamente era intentar producirlo todo dentro, sin comprar fuera. El resultado fue un atraso económico de décadas. Esta dictadura, nacida de la guerra, se alargó hasta 1975. 36 años, toda una vida para muchísima gente. Así que, volviendo a la pregunta del principio, ¿fue la guerra civil un ensayo general para la Segunda Guerra Mundial? Pues sí, en muchísimos aspectos lo fue. Fue un laboratorio de armas, de tácticas, de alianzas. Pero quizá la pregunta más importante sea otra. ¿Es justo verla solo como eso? Porque al hacerlo, corremos el riesgo de olvidar que fue por encima de todo una inmensa tragedia propia. Una guerra de hermanos, una herida profundísima en la historia de un país. Una herida cuyas cicatrices todavía hoy se siguen debatiendo.